Hemos preparado un resumen detallado y gratuito del libro de Éxodo para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Resumen del libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y del Pentateuco. Su propósito principal es establecer las leyes y regulaciones para la adoración, la pureza y la vida santa del pueblo de Israel. Dios le da estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, con un enfoque en cómo los israelitas deben acercarse a Dios y vivir en santidad. El libro se divide en varias secciones clave. Sacrificios y ofrendas. Levítico 1 al 7 se detallan los distintos tipos de sacrificios que los israelitas debían presentar a Dios, incluyendo holocaustos, ofrendas de paz, expiación y gratitud. Sacerdocio. Levítico 8 al 10 describe la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes y las responsabilidades del sacerdocio. Leyes de pureza. Levítico 11 al 15 contienen regulaciones sobre la pureza ritual, alimentos permitidos y prohibidos, enfermedades de la piel y limpieza ceremonial. Día de la expiación. Levítico 16 explica el ritual anual en el que el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo mediante sacrificios y el envío del chivo expiatorio. Código de santidad. Levítico 17 a 27 incluye leyes sobre moralidad, justicia social, santidad en la vida diaria y bendiciones y maldiciones por la obediencia o desobediencia. Levítico enfatiza que Dios es santo y que su pueblo debe ser santo también. Aunque muchas de sus leyes eran específicas para Israel, su mensaje sobre la obediencia, la pureza y la relación con Dios sigue siendo relevante hoy. Autor. El libro de Levítico fue escrito por Moisés. Según la tradición judía y cristiana, Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Fecha. El libro de Levítico fue escrito probablemente alrededor del 1445 al 1405 a.C., durante el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto después de su éxodo de Egipto. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento y forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, que tradicionalmente se cree que fueron escritos por Moisés. Levítico se centra principalmente en las leyes y regulaciones dadas por Dios al pueblo de Israel, después de su liberación de la esclavitud en Egipto y durante su estancia en el desierto, en el monte Sinaí. Es un manual detallado para la vida religiosa, social y moral del pueblo de Israel, y tiene como propósito enseñarles cómo deben vivir en santidad, cómo adorar a Dios correctamente y cómo mantener su relación con Él. Una de las principales enseñanzas de Levítico es la importancia de la santidad. El libro enfatiza que el pueblo de Israel debe ser santo porque Dios es santo. Esto no solo implica una separación de las prácticas impuras de las naciones paganas circundantes, sino también la importancia de vivir de acuerdo con las instrucciones divinas en todos los aspectos de la vida. Dios les establece reglas para purificarse de diversas impurezas ceremoniales, morales y espirituales. Levítico cubre una variedad de temas, incluyendo las leyes de sacrificios, donde se enseñan diferentes tipos de ofrendas y rituales para el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios. Estas incluyen el sacrificio de animales, como corderos, caballos, bueyes, etc., dependiendo del tipo de ofrenda, como el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, entre otras. Los sacrificios eran fundamentales para la vida religiosa, ya que simbolizaban la reconciliación con Dios. También se describe el papel de los sacerdotes, quienes eran responsables de realizar estos sacrificios y llevar a cabo otras ceremonias religiosas. Aarón, el hermano de Moisés, es designado como el primer sumo sacerdote, y sus descendientes continúan desempeñando este papel a lo largo de la historia de Israel. Levítico establece una serie de regulaciones sobre cómo deben ser consagrados los sacerdotes y cómo deben ser mantenidas las normas de pureza para que puedan servir en el tabernáculo, el lugar de adoración de los israelitas. El libro también aborda leyes de pureza, que incluyen regulaciones sobre la limpieza y las enfermedades, particularmente sobre la lepra y otras impurezas físicas. Estas leyes no solo tenían un propósito ritual, sino que también tenían implicaciones prácticas para proteger la salud y el bienestar de la comunidad.
El capítulo 11, por ejemplo, habla de los animales puros e impuros, ofreciendo una lista de aquellos que podían ser consumidos y los que debían evitarse según las leyes dietéticas. Otro aspecto crucial del Levítico es la enseñanza sobre el año del jubileo y el perdón de deudas. En Levítico 25 se describe el año del jubileo, que ocurría cada 50 años, cuando todas las tierras vendidas volvían a su dueño original y las deudas se perdonaban. Esto promovía la justicia económica y la restauración social, asegurando que las personas no quedaran atrapadas en la pobreza de manera permanente. Levítico también incluye instrucciones sobre el comportamiento moral y ético del pueblo de Israel. Esto se encuentra en pasajes clave, como en Levítico 19, donde se enseñan principios éticos fundamentales como amar al prójimo como a uno mismo, y en Levítico 20, donde se detallan las penas para los actos inmorales como el adulterio, la idolatría y la hechicería. La justicia, la misericordia y el trato justo a los demás, incluidos los extranjeros y los pobres, son principios repetidos a lo largo del libro. Finalmente, Levítico culmina con una serie de bendiciones y maldiciones. Si el pueblo de Israel sigue las leyes de Dios, serán bendecidos con prosperidad, salud y paz. Sin embargo, si desobedecen, enfrentarán consecuencias severas, incluyendo la dispersión y el exilio. En resumen, Levítico no solo es un conjunto de leyes antiguas, sino que también nos enseña principios espirituales, éticos y sociales que siguen siendo aplicables en la vida cristiana hoy en día. A través de la obediencia a Dios, la comunidad israelita mantenía su santidad y relación con Él, y estos principios de santidad, justicia y amor al prójimo siguen siendo valores fundamentales para los creyentes. Citas memorables. Seréis santos, porque yo, Dios, soy santo. Capítulo 11:44, la vida de la carne está en la sangre, es la sangre la que hace expiación por el alma. Capítulo 17:11. Ahora, ¿dónde encontramos a Jesús en Levítico? En el libro de Levítico, encontramos a Jesús representado en varias formas a través de los sacrificios y las leyes de purificación. Uno de los aspectos más destacados es el sacrificio expiatorio, en el que se ofrece un cordero sin defecto como sacrificio por los pecados del pueblo. Este sacrificio apunta directamente a Jesús, el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo en la cruz como el sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad, Juan 1:29. El libro de Levítico también presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios para perdonar los pecados del pueblo, pero Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre como el sacrificio perfecto. Hebreos 9:11-14. Además, las leyes de purificación y santidad en Levítico nos muestran cómo la pureza era esencial para acercarse a Dios, algo que solo es posible gracias a la obra de Jesús, quien nos limpia y nos hace puros a través de su sacrificio. Así, en Levítico, aunque no se menciona directamente a Jesús, encontramos muchas sombras y tipos que apuntan a su obra redentora y a su sacrificio como el medio para reconciliarnos con Dios. Aplicación práctica. El libro de Levítico, aunque a menudo se considera lleno de leyes y rituales antiguos, tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual hoy. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer es la llamada a la santidad. En Levítico 11:44, Dios nos dice, seréis santos, porque yo soy santo. Esto nos recuerda que como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, buscando vivir con pureza, justicia y amor. Además, Levítico nos enseña la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. A través de los sacrificios y las leyes, el pueblo de Israel debía obedecer a Dios para mantener una relación correcta con Él. Hoy, aunque no practicamos los sacrificios rituales, nuestra obediencia a la palabra de Dios sigue siendo fundamental para nuestra relación con Él y para vivir de manera que lo honre. Nuestra seguridad en la salvación no proviene de la observancia de la ley, sino de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Aunque el libro de Levítico nos muestra las leyes y sacrificios que el pueblo de Israel debía seguir para mantenerse en una relación correcta con Dios, estas reglas nunca fueron suficientes para salvar a nadie.
La ley, en realidad, revela lo pecadores que somos, porque nadie puede cumplirla perfectamente. En Romanos 3:20, se nos enseña que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, lo que significa que la ley solo nos muestra nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Es a través de la fe en Jesús, el sacrificio perfecto, que encontramos nuestra salvación y perdón. La ley nos enseña a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, pero es en Jesús donde encontramos la verdadera libertad y seguridad, porque Él pagó el precio por nuestros pecados y nos ofrece vida eterna a través de su gracia. En resumen, Levítico nos llama a vivir en santidad, obedecer a los mandamientos de Dios y a buscar la purificación y el perdón a través de Jesucristo.